¿Qué tal, chicos de primer año secundario? El día de hoy vamos a desarrollar el curso de Historia Universal y vamos a culminar con la segunda parte de tema titulado La Prehistoria, ¿correcto? Ustedes bien recuerdan que la prehistoria se divide en dos procesos. Se llama la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Y habíamos desarrollado dentro de la Edad de Piedra tres procesos: el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. Y solamente en la primera parte de la clase de la semana pasada habíamos abarcado lo que es el Paleolítico. Así es. El día de hoy nos toca el segundo periodo de la Edad de Piedra, llamado el Mesolítico. El término mesolítico proviene de dos vocablos griegos, meso y lito, ¿correcto? Meso y lito. ¿Qué significa, profesor? Meso significa transición, transición. Y lito, piedra, ¿correcto? Piedra en transición. ¿Por qué? Porque el mesolítico o mesolito se encuentra en medio del paleolítico para pasar al neolítico, ¿correcto? Este periodo se desarrolló en lo que hoy en día son tres naciones o tres países. Esas son Irak, Irán, Palestina y Afganistán. Claro, en estos cuatro territorios se desarrolló el periodo llamado Mesolito, que hoy en día son estas cuatro naciones. Ahora, ¿a qué se dedicaron justamente los antiguos hombres en este periodo? Se van a dedicar a lo que vendría a ser las actividades de la caza, de la pesca, y también se va a dedicar a la pequeña artesanía. Recién va a surgir esta labor, artesanía. Recién se va a dar los primeros principios. Vendría a ser una artesanía formativa o inicial. Formativa, ¿correcto? Ahí está. La caza. ¿Qué tipo de animales se van a cazar en esta época? Lo que vendría a ser animales de mediano tamaño como el reno, ¿no? Y mamut, ¿correcto? Ahí está. Ahora, en la pesca vendrían a ser recursos hidrobiológicos. Recursos hidrobiológicos. Ahí está. Recursos hidrobiológicos. Ahora, se produce a finales del Mesolítico un gran proceso determinante, que vendría a ser la famosa revolución agrícola. O otros la llaman la revolución neolítica, porque ya está a un paso de dar en la siguiente etapa de la Edad de Piedra. Agrícola. ¿Y qué significa la revolución agrícola? Que se descubre este gran proceso o actividad, que es la agricultura, pero no como tal, sino en un principio se llamaría horticultura, ¿correcto? Se llamaría lo que vendría a ser la horticultura. Horticultura. Ahí está, se llamaría la horticultura. ¿Y qué es la horticultura? Es el primer paso para perfeccionar la agricultura. Primer paso. Es el primer paso. Y así llegamos al neolítico. El término neolítico deriva de dos vocablos griegos, neo y litos. Neo y litos, correcto. Neo significa nuevo, y litos, piedra, correcto. Entonces, es aquí en este tercer periodo de la Edad de Piedra donde el hombre va a dominar plenamente este recurso. Entonces, es un proceso gradual y llegó a su máximo esplendor en el Neolítico. Ahora, es aquí donde se va a producir, ¿no?, un gran cambio en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque es en este momento, a principios del Neolítico, que va a descubrir otra actividad. Si a finales del Mesolítico descubrió la horticultura, que es el primer paso de la agricultura, acá se produce lo que vendría a ser el descubrimiento, se crea el pastoreo. ¿Y qué es el pastoreo? El pastoreo es el primer paso, de lo que sería posteriormente llamado ganadería. Primer paso para lo que vendría a ser de la ganadería. ¿Y qué es la ganadería, profesor? Es la crianza de animales, pues. Ahí está. Entonces el hombre descubre el pastoreo, que posteriormente sería llamado ganadería.
Correcto. Igual que la horticultura, que posteriormente sería llamado agricultura. Ahora, se generó un gran cambio en el hombre. ¿Por qué? Porque ya descubrió la horticultura, ya descubrió el pastoreo. El hombre ya no tiene necesidad de cazar, ya no tiene necesidad de recolectar alimentos en los árboles, ¿no? O en los bosques. Ahora el hombre se va a convertir en un sedentario. Se generó el sedentarismo. ¿Y qué es sedentario? Que el hombre ya no se va a estar desplazando de un lugar a otro, sino que va a tener un lugar fijo. ¿Por qué? Porque ya va a vivir ¿entre qué? Entre la horticultura, que vendría a ser cultivo de sus alimentos, y va a vivir entre el pastoreo, que vendría a ser la crianza de sus propios animales. Ya no va a cazar, ya no va a buscar animales como es el caso del Mesolítico, ¿no? El caso del reno y el mamut ¿no? que solían cazar. Ahora, también se va a producir el surgimiento de grandes elementos. ¿Qué tipo de elementos estamos hablando acá? Se va a generar un gran proceso, el cual vendría a ser el surgimiento de las diferencias sociales, ¿no? Diferencias sociales ¿a base de qué? A base de grandes riquezas. ¿Y qué tipo de riquezas estamos hablando en el caso del Neolítico? Se va a dar el surgimiento de riquezas como la alta cerámica, ¿correcto? O alta artesanía, ¿correcto? Acá se va a perfeccionar la artesanía. Recuerda muy bien, chicos, que es aquí donde se va a dar, en el Mesolítico se va a dar la artesanía recién formativa, inicial. Acá ya se está perfeccionando la artesanía, fíjense. Artesanía, correcto, se perfecciona. Y no solamente la artesanía, sino que surge otro elemento muy rico en cultura, que es la textilería. Ahí está, la textilería. Entonces son grandes aportes que para este tiempo surgen. Ahora, dentro de este aspecto llamado el Neolítico, se va a especializar cada integrante de este grupo, ¿no? Por eso dice especializado en oficios. Oficios. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los integrantes de un grupo se van a especializar en oficios. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? En el caso de los ancianos, ¿no? O las personas más longevas de ese grupo. Y en el caso de los adultos, ¿correcto? En el caso de los adultos. Por ejemplo, los ancianos se van a dedicar ¿a qué? A la educación, van a educar. Y los adultos, en el caso de los varones, se van a dedicar a la horticultura y al pastoreo, porque esa es su nueva actividad. Y las damas se van a dedicar a las actividades domésticas, criar a sus hijos y sobre todo ver por ellos, ¿no? Entonces, varones, acá vamos a poner pastoreo y horticultura. Y acá, damas, actividades domésticas. Actividades domésticas. Fíjate cómo se estaban organizando. Ya no hablamos de un grupo improvisado, sino de un esquema bien trabajado. Y es por ello que estos grupos, conformados por ancianos, adultos y niños, se va a llamar la tribu, ¿no? Tribu, correcto. Tribu o aldeas. Correcto, aldeas. Así es. Entonces, el desarrollo de la sociedad, vamos a ver acá que se va a encontrar regida, correcto. El desarrollo de la sociedad se va a dar en función a estas actividades. Ahora, en el ámbito, ¿no? O en el aspecto, como lo queremos ver, el desarrollo del ámbito social se va a dar, ¿no? Por diferencia de clases. Diferencia de clases. Diferencia de clases. ¿Qué quiere decir eso? Quien tiene más bienes o propiedades o riquezas tiene mayor poder. Diferencia de clases. Ahí está. Correcto. ¿Y en qué lugar habitaban estos grupos, estas tribus o aldeas? En palafitos. ¿Qué son palafitos, profesor? Palafitos vendrían a ser recintos o construcciones en medio de un lago, ¿no? ¿Por qué? Para refugiarse del ataque de fieras salvajes. ¿Por qué no se ubicaban en la costa, en la superficie terrestre? Porque acá estaban más seguros.
¿Y cómo se comunicaban si estaban las casas construidas en medio del lago con la superficie terrestre? A través de un conducto, de una especie de puente, ¿correcto? Son viviendas en medio del lago que tienen una especie de corredor por donde comunicarse hacia la superficie terrestre, ¿no? Viviendas en medio de lagos, ¿no? O también llamadas viviendas lacustres. Ese es su nombre, lacustre. Correcto. Ahora, las construcciones que se van a dar dentro del periodo del Neolítico van a ser, ¿no? Ya en una perfección, como dice, neolitos, piedra nueva, dominan el ámbito del recurso de la piedra. Es por ello que acá se dan las grandes esculturas llamadas megalitos. Megalitos. ¿Qué quiere decir? Tales como, ¿no? Mega, grande, litos, piedra, piedras grandes, grandes trabajos arquitectónicos en piedras gigantescas, como los menhir, los cromlech, ¿no? Entonces, menhir, cromlech y lo que vendría a ser los dólmenes, ¿correcto? Así pasamos a lo que vendría a ser ya después de la Edad de Piedra y con el fin del Neolítico, ya cuando el hombre perfeccionó el ámbito de la piedra como recurso, pasamos a la Edad de los Metales, ¿correcto? Y en la Edad de los Metales también se subdivide en 3 periodos: cobre, bronce y hierro. La Edad de cobre, también llamada cuprolítico, también llamada calcolítico, o también llamada eneolítico. ¿Por qué? Porque viene después del neolítico. Así es. Correcto. Ahora, la edad de cobre, ¿qué se va a producir? Se va a producir un gran cambio, ¿no? En el ámbito social. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso se va a generar lo que vendría a ser, ¿no?, el gran aporte de la metalurgia, ¿correcto? La metalurgia. Vamos a poner acá la metalurgia. Ahí está, la metalurgia. ¿Y en función a qué? A la aleación. ¿Qué es la aleación, profesor? La aleación es cuando varios metales se van a mezclar. En este caso, ¿qué metales, profe? Se va a mezclar el cobre, el estaño y el oro, ¿correcto? Ahí está. Y en función a la fusión de estos metales se van a dar nuevos utensilios. ¿Como cuáles? Como las hachas bicéfalas. Hachas bicéfalas. Bicéfala. ¿Qué quiere decir bicéfalo? Bi significa 2. Céfalo, de 2 cabezas. Y también escudos, pequeños escudos, ¿no?, de guerra, ¿correcto? Ahora, también se hace uso de otras herramientas. En este caso, por ejemplo, acá tenemos el uso de lo que vendría a ser, ¿no?, pequeñas armas de guerra, claro. Ahora se van a elaborar utensilios de combate o de batalla. ¿Por qué? Porque ya el hombre se va haciendo cada vez más civilizado y tiene que defender sus territorios, sus posiciones. Así es. Entonces, tiene que producir armas de guerra, que son pequeñas en sí, ¿no? Pequeñas. Correcto. Y a su vez, también va a hacer uso del proceso, ¿no?, de comercio. Uso del comercio. Por primera vez, en este primer periodo de la Edad de los Metales, se va a hacer, ¿no?, nombre al comercio, una nueva actividad. Ya se descubrió lo que vendría a ser la horticultura en el Mesolítico. En el Neolítico, el pastoreo, principios de la ganadería. Ahora el comercio, una nueva actividad de sobrevivencia, ¿no? Entonces, nueva actividad, ¿no?, de sobrevivencia. Ahí está. Entonces,
Pasamos a la edad de bronce. En la edad de bronce, ¿no?, se produce lo que vendría a ser la actividad comercial a gran escala. Acá plenamente se puede decir que el comercio va a llegar a su máximo esplendor. Si en la edad del cobre, ¿no?, si en la edad del cobre el comercio recién estaba iniciando, acá la actividad del comercio se va a producir a mayor envergadura, va a alcanzar diferentes ámbitos. Entonces, actividad del comercio a mayor nivel. ¿Correcto? A mayor nivel. Ahora, el bronce es producto de la fusión, vamos a poner acá, fusión de dos metales, ¿no? ¿Cuáles son esos metales? El bronce se produce de la fusión del cobre y el estaño. Se usó técnicas de aleación, claro. Aleación. ¿Correcto? Ahí está. Aleación. ¿Qué quiere decir aleación? Ya hemos dicho, fusión de metales, cuando se mezclan los metales. En este caso, el cobre más el estaño, ¿qué nos da? Nos da bronce. Ahí está. Nos da el bronce. Nos va a dar el bronce. Y el bronce era un metal más rígido, con el cual podía elaborar con mayor resistencia sus utensilios y sus armas de guerra. ¿Correcto? Era más resistente a ser moldeado. Ahora, acá en esta época se hizo uso de herramientas de guerra, más herramientas. Si en el cobre recién eran herramientas pequeñas, acá son de mayor tamaño. Por ejemplo, la catapulta. Muchos de ustedes habrán visto qué forma tiene, ¿no?, este tipo de arma que lanza grandes objetos pesados, la catapulta. También tenemos acá el carro de guerra. ¿Correcto? Y también el uso del caballo, este animal que se empezó a domesticar para la actividad de guerra. ¿Y por qué era necesario crear más armas, ahora de mayor capacidad? ¿Por qué? Porque cada sociedad iba a defender sus propios beneficios, sus propias riquezas. Ahora, es así como se da la aparición de otro gran proceso, la aparición del trueque. ¿Correcto? El trueque. ¿Qué es el trueque? Es el medio de intercambio entre una sociedad y otra. Por ejemplo, si la sociedad A tiene papa, tiene tubérculos como el papa, la oca, ¿no?, el oyuco, entonces lo va a intercambiar con lo que necesita. Por ejemplo, si la sociedad B tiene recursos como frutas, ¿no?, como el caso de la manzana, la papaya, la naranja. Entonces, si la sociedad B tiene frutas y la sociedad A tiene tubérculos, entonces vamos a intercambiar. Lo que tú tienes, me das, y lo que yo tengo, te lo doy. Intercambio de productos, trueque. A eso se llama intercambio de productos. En aquellos tiempos todavía no existía la moneda. Ojo, no existía la moneda. Entonces, el trueque, intercambio de productos. Ahí está, el trueque, ¿correcto? Y también se da la aparición de otro ámbito importante, lo que vendría a ser la escritura. Claro, por primera vez vamos a ver de una escritura humana, cómo reflejaba. Ahora, el comercio se va a hacer cada vez más amplio en los continentes. ¿No? Si a principios de la Edad de Bronce la actividad llegó a mayor nivel, ahora se amplió en los continentes. Ahora, su sistema económico, acá va a aparecer un nuevo sistema económico llamado el esclavismo. ¿Y qué quiere decir esclavismo? Que los grupos ahora cada vez más poderosos van a tener personas bajo su poder que se van a encargar de hacer trabajos forzados sin recibir nada a cambio.
sin recibir alimentos, sin recibir descanso. Esos eran los esclavos. ¿Quiénes formaban parte de los esclavos? Eran aquellos prisioneros de guerra. Por ejemplo, si la sociedad A se enfrentaba a la sociedad B por el poder de un territorio, entonces el ganador no solamente se llevaba el territorio que estaba en disputa, sino se llevaba a todos los soldados que habían perdido de la sociedad enemiga. Así es, y eso se convertían en esclavos. Esclavismo. Ahí está. Pasamos a la edad de hierro. Fue trabajado, ¿no? Fue trabajado por grandes grupos sociales. Por grandes grupos sociales. Grandes grupos sociales. ¿Correcto? Acá ya no hablamos de tribus, ¿no? Acá ya hablamos de culturas. Culturas iniciales. Culturas iniciales, todavía están en su primer proceso. El uso de nuevas armas, claro. Acá tenemos el uso del arco, ¿no? Tenemos el uso de lo que vendría a ser, ¿no?, el garrote, de la porra. Así es, ¿no? Con la ayuda de este metal más fuerte, ¿no?, más rígido. El sistema político de este ámbito vendría a ser el sistema basado en el teocrático militar. ¿Qué quiere decir? Que estas culturas iniciales van a estar gobernadas por sacerdotes en épocas de paz y por militares en épocas de guerra. Escucha bien, ya a partir de la edad de cobre ya se dieron las primeras guerras. ¿Por qué? Por defender sus territorios. Entonces, cada sociedad tenía en época de paz, ¿quién gobernaba? Un sacerdote. Y en época de guerra, ¿gobernaba quién? Un militar. Claro, gobernaba el militar. Ahora, aparecen nuevas sociedades, ¿como quién? Como Egipto, una de las culturas más antiguas, culturas iniciales, y Mesopotamia. Mesopotamia. Correcto. Y así ya la próxima clase vamos a iniciar ya con el segundo periodo de la historia universal, que se hace llamar justamente la Edad Antigua. Y vamos a hablar ya de las culturas más precarias, las culturas que tienen mayor proceso de tiempo, ¿no? Por ejemplo, la cultura inca que vive en nuestro territorio, o que vivió en nuestro territorio, no se compara a esas culturas antiguas, ¿no?, que tenían más tiempo, Egipto y Mesopotamia. Pero ya ese es tema ya para la próxima semana. Espero que esto haya resuelto muchas dudas y sobre todo, ¿no?, entender acerca de este gran proceso que se llama la prehistoria. El día de hoy ya hemos culminado con esta primera etapa de la historia mundial. Hasta luego, chicos. Cuídense.